Chicos, ¿ven la presentación? Sí, profesor. Perfecto, entonces continuamos. Bueno, ahora vamos a trabajar para poder resolver los dos últimos ejercicios de la guía, los tres últimos. Vamos a ver qué son los diagramas de Latimer, de Frost y de Purbeck. Los que son recursantes ya tienen experiencia en estos temas, pero vamos a empezar desde cero como corresponde. Habíamos visto en lo que fue Química 1 que el potencial de una celda se podía calcular o encontrar a partir del potencial del cátodo y del potencial del ánodo. Y que el potencial de una celda en condiciones, en otras condiciones, digamos, de trabajo que no fuesen las estándar, podíamos encontrarlo a partir de la ecuación de Nernst, donde el potencial en ese caso era igual al potencial estándar, siempre potenciales de reducción trabajamos nosotros, menos R, que es la constante de los gases, porque T, que es la temperatura en Kelvin, sobre N, que es el número de moles de electrones puestos en juego, sobre la constante de Faraday, logaritmo de la concentración de productos sobre concentración de reactivos elevados, cada uno a sus coeficientes estequiométricos. El potencial del electrodo como función termodinámica. También vimos el año pasado, cuando vimos Química 1, que había una relación entre el potencial de reducción y la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es una función termodinámica que tiene un criterio, digamos, la energía libre de Gibbs en realidad nos está hablando de todo tipo de trabajo que se realiza en un sistema que no sea el trabajo de expansión. Para este caso estamos hablando de un trabajo que es un trabajo eléctrico. Entonces, esta variación de energía libre también la relacionábamos en Química 1, recuerdan ustedes, con el criterio de espontaneidad. Y decíamos que si el delta de G0 era mayor que 0, lo voy a poner con letras para evitar inconvenientes, si era mayor que 0, el proceso era no espontáneo. Si era menor que 0, el proceso era espontáneo, y si era igual a 0, no podíamos decir nada, estaba en equilibrio, no podíamos hablar de la espontaneidad. La relación entre la energía libre y el potencial de reducción a nosotros nos va a permitir establecer este cambio de energía libre estándar en función del número de moles de electrones y del potencial de reducción. Pasamos la constante de Faraday y encontramos entonces que menos n por E sub 0, n es el número de moles de electrones y E sub 0 es el potencial de reducción, nos da una relación con la espontaneidad de ese proceso. Despejando de acá, delta de G sobre F nos está dando una medida de la espontaneidad de esa reacción, de esa reacción. El E sub 0 entonces puede usarse para definir la estabilidad inherente y la inestabilidad en distintos estados de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de una dismutación o desproporción y comproporción. Una dismutación o desproporción es una reacción en la que el número de oxidación de un elemento aumenta y disminuye a la vez, es decir, que actúa como oxidante y actúa como reductor. Por ejemplo, el cobre más 1 puede pasar a cobre más 2 y puede pasar a cobre 0. De más 1 a más 2 y de más 1 a 0. De más 1 a 0 se está reduciendo. De más 1 a más 2 se está oxidando. Esto puede pasar. Las especies que se oxidan y se reducen simultáneamente decimos que desproporcionan. O puede ocurrir una comproporción, que son reacciones en las que dos especies, son dos especies del mismo elemento, ¿no? Siempre del mismo elemento. En distintos estados de oxidación forman un único producto en el que el elemento se encuentra en un estado de oxidación intermedio. Acá tenemos que de más 2 estamos pasando a más 1 y de 0 también estamos pasando a más 1. De más 2 a más 1 se está reduciendo.
y de 0 a 1 se está oxidando. En este caso hablamos de una comproporción. Diagrama de Latimer. Este es el primer diagrama que vamos a estudiar hoy. El diagrama de Latimer. Es una presentación, no sé qué pasó acá. Es una presentación de la tabla de potenciales estándar de reducción para cada elemento químico en sus distintos estados de oxidación, presentes en medio acuoso de pH ácido o de pH básico. Entonces, ¿cómo se escribe? El valor del potencial se escribe sobre una línea horizontal que conecta a las especies del elemento en sus distintos estados de oxidación. Si ustedes se fijan en la guía de trabajos prácticos, el ejercicio 10 les está presentando los diagramas de Latimer para el oxígeno en medio ácido y en medio básico. La forma más oxidada del elemento que se escribe siempre queda en la parte izquierda. Los diagramas estos abrevian reacciones redox. ¿Cómo se presenta el diagrama de Latimer? Así como lo tenemos en la pantalla. Tenemos dos especies con distintos estados de oxidación. La especie A va a tener un estado de oxidación y la especie B va a tener otro estado de oxidación. Acá le puedo poner más A, quiero. El valor que aparece entre la especie A y la especie B, este valor de potencial es el valor del potencial de reducción para la reducción de A a B de esta especie. Este es el valor del potencial de reducción que conecta a la especie B y a la especie C. En el ejemplo que tenemos en la pantalla, vemos que el oxígeno está con estado de oxidación 0, el peróxido, donde el oxígeno está con estado de oxidación -1, y el agua, donde el oxígeno está con estado de oxidación -2. O sea que la especie que está cambiando de estado de oxidación acá es el oxígeno. Entre el oxígeno y el peróxido tenemos un valor de potencial de más 0,7. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el oxígeno se reduce para pasar a peróxido, el potencial estándar de reducción de esta hemireacción es 0,70. Cuando el peróxido se reduce para pasar a agua, el potencial estándar de reducción es 1,76. El diagrama de Latimer, entonces, los potenciales de reducción estándar nos van a dar un conjunto relacionado de especies que se muestran en este diagrama y que se conoce como, dijimos recién, diagrama de Latimer. Entonces va a incluir los estados de oxidación más comunes para las distintas especies, como vimos recién en el oxígeno. Un valor positivo entre dos especies, ¿qué indica? Indica que es un agente, que la especie es un agente oxidante fuerte. Para el caso del oxígeno, fíjense que el valor más 1,76 es mayor que el valor más 0,70. Quiere decir que el peróxido es un agente oxidante fuerte, mucho más fuerte que el oxígeno, porque su potencial de reducción es mucho mayor que el del oxígeno. Siempre leemos de izquierda a derecha, y siempre el potencial que tenemos acá es el potencial de reducción. En este caso, para este ejemplo, los potenciales son mayores que 0. Quiere decir que efectivamente son agentes oxidantes, el delta de G para este caso sería menor que 0, y espontáneamente va a ocurrir la reducción de peróxido a agua, y espontáneamente va a ocurrir a peróxido. El diagrama de Latimer también nos permite encontrar el potencial de reducción de una especie que no sea consecutiva, que no esté inmediatamente al lado de la siguiente, como es el pasaje del oxígeno a el agua. Entonces, en este caso, la variación de energía libre para el camino 3 va a ser igual a la variación de energía libre para el
el camino 2 y la variación de energía libre para la reacción 1. Entonces, reemplazando las variaciones de energía libre por el número de moles, la constante de Faraday y los potenciales de reducción de cada una de las semireacciones, encontramos que el potencial de reducción para la tercera reacción va a ser igual al número de moles por el potencial de reducción, el número de moles de electrones por el potencial de reducción 2, más el número de moles de electrones por el potencial de reducción 1, sobre el número de moles de electrones 1 más el número de moles de electrones 2. Si tendríamos más reacciones, sería N1 es sub 1, 0, más N2 es sub 2, 0, más N sub M0 sobre N1 más N2 más Nm. En este caso, la reacción para pasar de oxígeno a agua, yo se las he puesto acá, ya está escrita acá, fíjense, cómo calculo este potencial. Va a ser 1, que es el cambio de estado de oxidación del oxígeno al peróxido, de 0 a menos 1, tenemos 1 mol de electrones, por su potencial, que es 0,70, más 1, que es el cambio de menos 1 a menos 2, hay 1 mol de electrones puesto en juego, 1, por su potencial de reducción al pasar de peróxido a agua, 1,76, sobre N1 más N2, que es 2. Este 2 es N1 más N2. Este es N1 y este es N2. Esto me da 1,23. Fíjense entonces que el potencial de reducción cuando pasa de oxígeno a agua lo hemos calculado a través del diagrama de Latimer y hemos encontrado un valor de 1,23 voltios. Ejercicio 11, potencial, diagrama de Latimer. Veamos qué significa este diagrama. Este es un diagrama de Latimer que conecta especies en distintos estados de oxidación. Tenemos, por un lado, el oxígeno con estado de oxidación 0. Por otro lado, tenemos el superóxido con estado de oxidación menos 1,5, y por otro lado tenemos el peróxido con estado de oxidación menos 1. Los distintos estados de oxidación corresponden al oxígeno. Entonces dice, calcula el potencial normal para la desproporción del ion peróxido. Lo primero que voy a hacer antes de seguir es ver qué me está indicando este diagrama de Latimer. El diagrama de Latimer acá me está dando un valor de potencial entre oxígeno y superóxido, que es un valor menor que 0. Este valor negativo menor que 0 de este potencial de reducción me está indicando que este proceso no va a ocurrir espontáneamente. El delta de G sub 0 acá va a ser mayor que 0 y va a ser no espontáneo. Entonces, la reducción de oxígeno a ion superóxido no es espontánea. La que va a ser espontánea va a ser la reacción inversa. De peróxido a oxígeno, esa sí va a ser espontánea. Ahora voy acá. Este es el ion superóxido. De superóxido a peróxido tengo un potencial mayor que 0. El delta de G sub 0 es menor que 0, es espontáneo y efectivamente se está reduciendo. Se reduce espontáneamente. Ahora bien, dice, calcula el potencial para la desproporción del ion superóxido. ¿Cómo habíamos definido nosotros a la desproporción? Hablábamos de desproporción o de autooxidorreducción, es lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Una desproporción significa que el mismo elemento se está oxidando y se está reduciendo. Entonces, la desproporción en este caso corresponde al superóxido. El superóxido se reduce, voy a borrar acá, o mejor voy a poner una hoja más.
necesito esto para no perderlo, así que lo voy a volver a copiar acá. El superóxido, entonces, que es este, se reduce a peróxido, pero se oxida a oxígeno. Acá se reduce de manera espontánea. Y este, como es negativo, significa que se va a oxidar a oxígeno. Por lo tanto, al reducirse y al oxidarse, hay una desproporción de la misma especie. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, acá yo ya se las había planteado. Bien. Si la especie se oxida y se reduce, yo tomo la especie que es el ion superóxido y ya sé que se va a reducir y se va a oxidar. Hay una desproporción o una autooxidorreducción. De menos un medio a menos 1 se reduce, que es lo que pasa acá. Acá se reduce y acá se oxida. La escribo así a la ecuación, porque la desproporción me está indicando eso, que este superóxido se está transformando en peróxido y en oxígeno a la vez. A la vez ocurren las dos reacciones. De manera espontánea se reduce y la va a ocurrir la oxidación a oxígeno también. Entonces, el potencial de reducción de esta especie para la desproporción va a ser el potencial de reducción 1 más el potencial de reducción 2, o sea, el potencial de reducción que teníamos acá, los 1,51 volt, cuando se reduce a peróxido, más los 0,13 cuando pasa de superóxido a oxígeno. Por lo tanto, el potencial de reducción para el ion superóxido es 1,54 volt. Esto nos permite calcular la variación de energía libre para este proceso. Va a ser menos N por F por E3. El número de moles, ¿cuánto es? El número de moles de electrones va a ser 1 por los 96.500, que es la constante de Faraday, y por el potencial que acabamos de encontrar. Esto me da menos 158.260. Pero ojo, porque este valor de delta de G3, fíjense que este valor es para 2 moles de superóxido. Si ustedes se fijan en esta ecuación, fíjense que acá tienen 1 mol de átomos de hidrógeno y acá tienen 2 moles de átomos de hidrógeno. Acá tienen 1 mol de átomos de oxígeno y acá tienen 2 más 2, 4 moles de átomos de oxígeno. Quiere decir entonces que esta desproporción es para 2 moles de superóxido, porque se tienen que decomponer 2 moles de superóxido para obtener 1 mol de peróxido y 1 mol de oxígeno. Entonces, como esta es para 2 moles, tenemos que dividirla por 2 y la variación de energía libre por mol va a ser los menos 79,130 joule por mol. Si ustedes quieren, pueden hacer las ecuaciones, pueden hacer la reacción de superóxido a peróxido y de superóxido a oxígeno, y van a ver que cuando suman les quedan los 2 moles, pero si no, la miran acá nomás y ya se dan cuenta, digamos. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir de este diagrama? De este diagrama podemos decir que el ion superóxido es un oxidante fuerte. Se reduce a ion peróxido. Entonces, siempre, a partir del diagrama de Latimer, ustedes siempre pueden ver la especie que desproporciona. Va a desproporcionar
aquella que tenga un potencial de reducción positivo hacia la derecha y positivo hacia la izquierda. Si este es negativo, en sentido inverso va a ser positivo, eso me está indicando que esta especie desproporciona, se reduce hacia la derecha y se oxida hacia la izquierda. Los potenciales del diagrama de Latimer siempre son potenciales de reducción, siempre. Bien. El otro diagrama, ¿alguna pregunta antes de continuar? Bueno, seguimos. El otro diagrama que vamos a ver es el diagrama de Frost. El diagrama de Frost nos muestra la energía libre relativa en vez del potencial en el eje de ordenadas. ¿A qué vamos a llamar o a qué llamamos energía libre relativa? Es este valor, el delta de G sobre F. Entonces, en el eje de ordenadas vamos a tener, el diagrama de Frost es un diagrama tipo XY. En el eje de ordenadas vamos a tener la variación de energía libre relativa, aparece generalmente como menos NE sub 0, y acá vamos a tener los números de oxidación de las especies. Los estados de oxidación en el eje de abscisa y en el eje de ordenadas, menos N por E sub 0 o delta de G sub 0 sobre F. Por coherencia, consideramos que el elemento que está con estado de oxidación 0 tiene energía libre 0. O sea, aquel que tenga estado de oxidación 0, le vamos a asignar un valor de energía libre 0. No necesariamente 0 lo vamos a poner acá, a veces lo vamos a correr hacia la derecha y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué lo corremos hacia la derecha? Porque hay especies que tienen estado de oxidación negativo. Entonces, como vamos ubicando en sentido creciente, el 0 a veces nos queda desplazado de donde siempre estamos acostumbrados a verlo acá en la intersección del eje XY. Se unen con línea las especies con estado de oxidación adyacentes. ¿Qué más podemos decir del diagrama de Frost? El diagrama de Frost nos va a mostrar una información acerca de los distintos estados de oxidación del elemento en forma de justamente de estos diagramas de estados de oxidación o diagrama de Frost. Nos permite visualizar la información acerca de las propiedades de esos distintos estados de oxidación sin tener que realizar cálculos. Esa, digamos, es la riqueza del diagrama de Frost. Bueno, veamos cómo lo construimos. Para construir el diagrama de Frost, generalmente partimos del diagrama de Latimer. En el ejercicio 10 les dice, construye el diagrama de Frost del oxígeno en medio ácido y en medio básico a partir de... En cada medio indique las especies más estables, el oxidante más fuerte, las especies que desproporcionan y calcule los potenciales de oxidación. Esto es lo que nos permite visualizar el diagrama de Frost. Nos permite ver a simple vista cuáles son las especies estables, quién es el oxidante más fuerte, quién desproporciona. Eso nos permite el diagrama de Frost. Veamos el oxígeno en medio ácido. A partir del diagrama de Latimer, del oxígeno en medio ácido, vimos que acá teníamos oxígeno con estado de oxidación 0, el peróxido menos 1, el agua menos 2. Este valor, más 1,76, nos está indicando que es un oxidante fuerte con este valor. El peróxido que está acá se reduce a agua, pero también desproporciona y va a pasar a oxígeno. El medio ácido es este que tenemos acá. De acuerdo, entonces, acá tienen la hemi-reacción. El peróxido, cuando pasa a agua, estamos en medio ácido acá. Como estamos en medio ácido,
Cuando igualamos la ecuación, voy a poner la cantidad de iones hidrógeno que me faltan, electrones. El potencial de reducción, 1,76 para este caso. En el caso del oxígeno, se reduce a peróxido, potencial de reducción 0,70. Ahora bien, si bien es cierto este potencial de reducción es mayor que 0, fíjense que el peróxido desproporciona. ¿Por qué desproporciona? Porque el potencial de reducción para el agua es 1,76 y es positivo. Y el potencial de reducción cuando pasa oxígeno me va a dar menos 0,70, pero la suma sigue siendo mayor que 0. Más 1,76 y menos 0,70 me sigue dando un potencial mayor que 0 y esto significa que el delta de G es menor que 0. Entonces, efectivamente el peróxido desproporciona. Se reduce a agua y se oxida oxígeno. Y de hecho eso ocurre, el peróxido es inestable. El potencial, fíjense, es 1,06. Para esa desproporción, que es la recta acá, la suma algebraica esta, les da 1,06. Mayor que 0, y eso significa que la variación de energía libre es menor que 0, efectivamente el peróxido desproporciona. ¿Por qué desproporciona? Porque tenemos más 1,76 para la reducción y menos 0,70 para la oxidación. Si esta suma algebraica le da menor que 0, no va a desproporcionar. Bien, ahora vamos a construir el diagrama de Frost. Para construir el diagrama de Frost, yo lo dejé medio presentado ya para ganar tiempo, pero lo puedo ir haciendo de nuevo. Tenemos de oxígeno a peróxido 0,7 volts. De peróxido a agua 1,76. A este le voy a llamar E sub 0,1, sub 0,2 y de oxígeno a agua E sub 0,3. Escribo los estados de oxidación. 0 para el oxígeno, menos 1 para el peróxido y menos 2 para el agua. Siempre acostúmbrense a escribir los estados de oxidación. Esto siempre. Ahora voy a calcular, como el delta de G0 es igual a menos n por la constante de Faraday por E sub 0, voy a calcular este valor, menos n por E sub 0, que me da la variación de energía libre. Menos n por E sub 0 voy a ir calculando para cada especie. Entonces, para n igual a 0, que corresponde al oxígeno, me va a dar 0. Porque acá tengo 0, ¿no es cierto? Directo. Para n igual a menos 1, que estoy acá, en el peróxido, para n igual a menos 1. De 0 a menos 1, n ¿cuánto vale? 1. Entonces tengo menos 1 por 0,7. Cuando paso de oxígeno a peróxido, estoy pasando de 0 a menos 1. ¿Cuántos moles de electrones tengo puesto en juego? 1. ¿Cuánto vale el potencial? 0,7. ¿Cuánto me da esta cuenta? Menos 0,7. Para n igual a 2, menos 2 la voy a hacer. Para n igual a menos 2, estoy acá. De menos 1 a menos 2, tengo de menos 1 a menos 2, la variación es 1. Entonces me queda menos 1 mol de electrones. Por su potencial, que es 1,76. Así como está. Lo leo como está porque estoy pasando de menos 1 a menos 2. Menos 1 por 1,76, menos 1,76. Para construir el diagrama, en el eje de ordenada voy a representar estos valores. Menos n por e. Y en el eje de abscisa voy a escribir el número de oxidación de manera creciente. Y acá viene lo que yo les decía. Voy a escribir los números de oxidación de manera creciente. Como tengo
estado de oxidación, menos 2, menos 1 y 0, lo voy a poner en ese orden. Menos 2, menos 1, y el 0 me va a quedar acá. ¿Por qué me queda acá el 0? Y bueno, porque es mayor que menos 2 y que menos 1. A 0 le voy a hacer corresponder el valor de delta de G0. Entonces a 0 le hago corresponder el valor 0. ¿Y quién está en 0? ¿Cuál es la especie de oxidación 0? El oxígeno. Lo pongo acá. Y tiene este valor 0. A la especie menos 1, ¿qué valor de menos N1? Voy a poner otro color porque ya usé el amarillo allá. Voy a usar este color. Menos n por E1, 0, ¿qué valor le corresponde? Menos 0,7. Entonces marco menos 1 acá y le doy el valor menos 0,7 y marco el punto. A la especie con n igual a menos 2, ¿qué valor de menos n por E2 le corresponde? Menos 1,76. Pero este menos 1,76 está situado por debajo de menos 0,7, porque viene detrás de este. Entonces tengo que acá hacer la suma. La suma me indica que está ubicado en menos 2,46. El menos 1,76 va a ser la diferencia entre el peróxido y el agua. Este delta va a ser el menos 1,76, pero en el diagrama, como es relativo, tengo que sumarle el anterior. Acá no le sumé porque era 0, 0, menos 0,7 me da menos 0,7, pero como yo ya estoy en menos 0,7, le tengo que sumar, es un valor de referencia, se va acumulando, entonces menos 0,7 menos 1,76 estoy en menos 2,46. Visto así, les presento entonces al diagrama de Frost. Ahora 1. Ustedes marcan primero los puntos y después hacen lo que yo acabo de hacer. Unen mediante rectas. Entonces el diagrama de Frost nos da una imagen así a simple vista donde nosotros rápidamente podemos ver, por ejemplo, quiénes son las especies que desproporcionan. ¿Quién desproporciona acá? Y desproporcionan aquellas que quedan en una ubicación convexa. El peróxido desproporciona. ¿Qué quiere decir que desproporciona? Que es inestable y que se va a descomponer a agua y se va a descomponer a oxígeno de manera espontánea. Eso significa que desproporciona. Por otro lado, podemos ver también que el agua es la especie que está ubicada más abajo. Fíjense que el agua nos ha quedado bien abajo del diagrama. Entonces, la especie que está ubicada más abajo es la especie termodinámicamente más estable. Y esto tiene que ver con el delta de G, porque si está más abajo, el valor del delta de G va a ser mucho mayor, son valores menores que 0, termodinámicamente es estable. De hecho lo es, porque después de ella ya no tengo nada. Una especie convexa, convexa significa que en cualquier diagrama que ustedes tengan, el punto queda por arriba. Son especies que desproporcionan. En tanto que las especies cóncavas, que son las que se encuentran acá abajo, estos puntos, son especies que comproporcionan. Esta especie y esta especie van a tratar de confluir a este punto y decimos que ahí comproporcionan. Esta y esta comproporcionan acá. En tanto que las especies que están ubicadas en puntos convexos desproporcionan a esta y a esta. Eso es lo que vemos rápidamente en el diagrama de Frost. Entonces, ¿quién desproporciona? Como lo habíamos predicho ya en el diagrama de Latimer. Lo habíamos predicho porque vimos que este valor era positivo y que este valor frente a este, la suma del delta del M daba positivo y el delta de G era menor que 0, la desproporción era espontánea. Efectivamente, la vemos acá, es espontánea. El peróxido, entonces, está ubicado en un punto
o en una curva, ay, qué feo que me salió escrito esto, convexo. Entonces, dismutará. Dismutar o desproporcionar es inestable, se encuentra por arriba de la línea que une a las especies adyacentes. Si ustedes trazan una línea imaginaria acá, entre el agua y el oxígeno, si esta especie les queda por arriba de esa línea imaginaria, es porque esta especie desproporciona en estas dos. Si ustedes trazan una línea imaginaria entre estas dos especies y les queda por debajo, es porque estas dos especies comproporcionan. El diagrama de Frost también nos permite encontrar la variación de potenciales entre las especies mediante un análisis matemático, digamos. Ustedes, analizando las pendientes, pueden ver acá cuál es la especie más oxidante. Si yo les digo que se paren en el diagrama de Latimer, ustedes me van a decir que el más oxidante es el peróxido frente al agua, porque su potencial es 1,76, es mayor que 0,7, ¿cierto? Eso se refleja acá con la pendiente. Fíjense que el peróxido tiene un valor, tiene una pendiente mayor que la pendiente del oxígeno con respecto al peróxido. Cuanto mayor sea la pendiente, significa que la especie va a ser más oxidante, porque estamos viendo el cambio del potencial de oxidación, que lo leemos como el delta de I, sobre el delta de X, que es el cambio en el número de oxidación. Mayor pendiente, mayor va a ser el potencial de reducción, más mejor agente oxidante. Acá yo les puse un diagrama que encontré en un libro, en una presentación donde está prolijo. Es el mismo que yo les hice, pero está prolijo y están los dos medios, en medio ácido y en medio básico. Fíjense que acá tenemos el valor de menos 2,46. Siempre para la especie que se encuentra en estado de oxidación cero le atribuimos el valor 0 y luego vamos definiendo y calculando los valores parciales. Acá les dejé planteado para el medio básico, el oxígeno fíjense que tenemos que no se reduce, sino que se oxidaría. Acá tenemos un potencial negativo. Esto me está indicando que esta reacción no va a ocurrir de manera espontánea. De oxígeno a superóxido, y acá tenemos peróxido. Esta sí va a ser una reducción espontánea. En el gráfico lo vemos. Ahora bien, si yo me paro en esta especie, que está en el medio, veo que el potencial de reducción es 0,867 y es positivo. Si la leo hacia la izquierda, este valor va a ser positivo. 0,87 más 0,0649 me va a dar un valor mayor que 0, y por lo tanto el delta de G va a ser menor que 0, quiere decir que esta especie dismuta o desproporciona, según el diagrama de Latimer. Ahora, según el diagrama de Frost, voy a dibujar, voy a encontrar los puntos de estos que ya están en el dibujo. Para n igual a 0, que corresponde al oxígeno, el valor de sub 0 es 0, y lo marco acá. Estado de oxidación 0, le corresponde menos n por e sub 0, 0. Para n igual a 1, menos n por e sub 1, 0, voy a tener menos 1 de 0 a menos 1 por menos 0,0649. Menos por menos más, tengo este valor. Desde menos 1 a menos 2, voy a tener 0,867 por menos 1. Me da menos 0,867. La suma de estos dos me da menos 0,8. Este menos 0,8 es este valor que está acá. Este 0,0649 es este valor que está acá.
por arriba de 0. Y este es el valor 0. El diagrama para medio básico, ¿qué me indica? Me indica que efectivamente esta especie desproporciona. Fíjense que la especie es inestable y pasa a oxígeno 0, acá se está reduciendo, se reduce al ion oxidrilo y se oxida a oxígeno, de manera espontánea. Si ustedes unen con una línea imaginaria, con la regla, estas dos especies, el punto le queda por arriba. Si el punto que corresponde a la especie le queda por arriba, quiere decir que efectivamente esta especie desproporciona de manera espontánea. ¿Cuál de los dos es mejor agente oxidante? De todas estas especies que está acá, ¿cuál es el mejor agente oxidante? ¿Quién es el mejor agente oxidante? ¿El oxígeno? No, este. Fíjense que es oxidante porque se reduce a oxidrilo en forma natural. Es oxidante frente al oxidrilo. De manera natural, esto es como si fuese una... Ustedes imaginen que acá tienen una pelota y que esto es un tobogán. De manera natural, la pelota va a bajar acá. Entonces, naturalmente y espontáneamente va a pasar a oxidrilo. Es un buen, se reduce, digamos, su potencial de reducción es positivo, es un buen agente oxidante. Mucho mejor que esta, porque la pendiente, fíjense que acá la pendiente de esta es mayor que esta. Esta también va a pasar de manera natural, pero es menor su pendiente. Miren la pendiente. La pendiente la analizan con la tangente. ¿Se entiende? Dígame que sí. Veamos en medio ácido. En medio ácido, miren la pendiente de este y miren la pendiente de este. ¿Quién tiene mayor pendiente? Cuando pasa de peróxido a agua o cuando pasa de oxígeno a peróxido. Es mayor la pendiente cuando nos acercamos a 90 grados. La pendiente, chicos, la pendiente está relacionada con la tangente del ángulo. Es delta de I sobre delta de X. Esto es matemática. Esta es la pendiente para este ángulo. Para este ángulo, la pendiente es delta de I sobre delta de X. A medida que nos acercamos a 90 grados, la pendiente se hace cada vez más, es mayor, de tal manera que para 90 grados la pendiente es infinito, no está definida. Entonces, cuanto mayor sea la pendiente, va a ser más empinada, va a ser mayor la tangente del ángulo. Entonces, si ustedes se paran acá, ¿quién tiene mayor pendiente? ¿Esta recta o esta recta? ¿La recta que pinté en amarillo o la recta que pinté en verde? ¿Quién tiene mayor pendiente? La verde. La verde. La verde tiene mayor pendiente. Si tiene mayor pendiente, quiere decir que esta especie que está ubicada acá, que es el peróxido, es mejor agente oxidante que este. Es mayor su pendiente frente a...
siempre se saca con la pendiente. No es necesario hacer el delta de y sobre el delta de x. Cuando ustedes aprenden a mirarlo al diagrama, así como yo se los he marcado acá, miren la pendiente de esta pendiente y esta pendiente. De hecho, esta es mayor de verla nomás. Ahora, si no la ven, hagan el triángulo ahí chiquito. Delta de y sobre. El delta de x siempre es 1, porque estamos haciendo entre dos estados de oxidación consecutivos. Me van a tener que esperar que coloque la batería, que enchufe. Bueno. Esto no se preocupen porque el diagrama de Frost lo van a ver en todas y cada una de las clases. Así que no se preocupen porque el diagrama de Frost lo van a seguir trabajando. Acá teníamos que escribir, antes de continuar, acá nomás lo vamos a hacer, porque necesito el diagrama. Pero voy a borrar todo esto que está acá. Voy a borrar esto. Y vamos a contestar las preguntas que están en el ejercicio. Todo esto lo vamos a borrar. Tienen que saber construirlo, pero también tienen que saber interpretarlo, las dos cosas. Entonces, en medio ácido, yo voy a escribir acá, en medio ácido, vamos a ver. ¿Cuál es la especie más estable? Dijimos que la más estable era la que estaba ubicada más abajo. Entonces, la más estable, ¿quién es? El agua. En medio ácido, que es este que está en rojo. ¿Quién es el oxidante más fuerte en medio ácido? ¿Quién es el oxidante más fuerte? El que tiene mayor pendiente. El peróxido. Bien. Se reduce. Se reduce a agua, fíjense que se reduce a agua liberando y el delta de G es menor que 0. Lo vemos acá. Ahora en medio básico. En medio básico estamos con este otro diagrama. En medio básico. ¿Cuál es la más estable? La especie más estable de este diagrama. El oxidrilo sería... Bien, bien. El oxidrilo es el que está más abajo. Perfecto. El que tiene mayor, el oxidante más fuerte. El ion. ¿Quién desproporciona? No hemos puesto eso acá. ¿Quién desproporciona acá? Desproporciona el peróxido. ¿Y acá quién desproporciona? Desproporciona el ion.
Acá tenemos oxígeno, oxidrilo, y acá tenemos el ion. El ion es el que desproporciona. ¿Se entiende? Que era todo lo que les pedía en el punto 10. Dice, en cada medio indique la especie más estable, el oxidante más fuerte, la que desproporciona, y calcule los potenciales de desproporción, que ya los hemos calculado también. Este valor que hemos encontrado acá de menos 0,8, que está recuadrado acá, este es el medio básico, ¿no? Es este valor que está acá, menos 0,8. Es el potencial para esta especie que salió de sumar esto, menos 1 por menos 0,649 más menos 1 por 0,87. Fíjense que menos 2 por el E3 cerito nos va a dar menos 0,8 volt. Sería lo mismo, digamos, calculando el potencial para la especie, según el diagrama de Latimer, pasamos dividiendo este 2 y encontraríamos ese valor. Lo que pasa es que acá tenemos n por E sub 0. Si queremos encontrar el potencial de la especie, tenemos que dividirla en 2. Recuerden que siempre acá estamos multiplicando por el número de moles de electrones. Eso es como para comparar y ver que tenemos que llegar al mismo resultado, porque es lo mismo, digamos, no estamos haciendo cosas distintas. El diagrama de Frost es sumamente importante por la visualización que nos permite dar. Esa es la ventaja que tiene, que ustedes a través de una imagen gráfica como esta, de una presentación de datos como esta, de manera rápida pueden identificar cuál es el mejor oxidante, cuál es el mejor reductor, si desproporciona, si comproporciona, si va a ser estable, si va a ser inestable. Entonces eso facilita mucho la interpretación. No nos olvidemos que son procesos de óxido-reducción, o sea que cada una de ellas, aunque nosotros acá no hayamos escrito, le corresponde su reacción de oxidación y de reducción. Ustedes como tarea tendrían que escribir la ecuación de oxidación, de reducción del peróxido a agua y de oxidación al oxígeno en medio ácido, por ejemplo. Escribirla e igualarla, porque esto se les pide en el parcial. Yo no la hice acá por razones de tiempo, pero ustedes la pueden hacer. Se paran acá, escriben la reacción de oxidación del peróxido al oxígeno, igualando en medio ácido como hacían en química 1. Se paran acá y escriben la reacción de reducción al agua, igualando, y les tiene que dar. Lo mismo hacen en medio básico. La de medio básico también la hacen. Se paran acá e igualan en medio básico. Esa va a ser tarea para ustedes. Bueno, vamos a pasar ahora al último diagrama, que es el diagrama de Purvé. A pesar de que ya hemos visto diagrama de Purvé, es un diagrama que nos va a permitir a nosotros analizar el valor de los potenciales en función del pH. Es un diagrama que usan mucho los geólogos y mucho los ingenieros de mina. No sé si mucho, pero lo usan. La interpretación del diagrama de Purvé la vamos a ir estudiando a medida que vayan apareciendo en el estudio de los grupos. Yo no les voy a dar hoy el detalle de todo el diagrama de Purvé, sino que me voy a remitir a lo que pide la guía, que es en el ejercicio número 12, construye el diagrama de Purvé del agua a partir del diagrama de Latimer del punto 10. Entonces, simplemente voy a trabajar con eso. Partimos entonces del diagrama de Purvé en medio ácido. Estamos acá.
Este es el diagrama de Purvé medio ácido para el oxígeno. El potencial de reducción en otras condiciones va a ser el E sub 0, de acuerdo a la ecuación de Nernst, menos 0,059 sobre N por el logaritmo de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Voy a escribir entonces la reducción del oxígeno a peróxido y la igualo en medio ácido. Esto es lo que yo les decía que ustedes tienen que hacer en el diagrama de Frost. Acá ya está igualada, como estoy en medio ácido, directamente yo digo de oxígeno a peróxido, sumo 2 protones, sumo 2 electrones, ya tengo la hemireacción. Para esta hemireacción el potencial vale 0,7, que es el potencial estándar, menos 0,059 sobre 2, que es el número de moles de electrones de la hemireacción, por el logaritmo de la concentración de productos sobre la concentración de reactivos. Consideramos que las concentraciones de las especies tienen un valor de 1 molar, al igual que las presiones parciales si hubiesen gases. Tienen un valor de 1 bar. Y dejamos todo en función de la concentración de iones hidrógeno para poder llegar al pH. Entonces el valor E va a ser 0,7 menos 0,59 sobre 2. Logaritmo de la concentración de iones sobre 2. Esto va a pasar al numerador con exponente cambiado. Entonces me va a quedar menos 2 y el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno menos pH. Si ustedes trabajan acá un poquito, les queda 0,7 menos 0,059 de pH, que no es otra cosa que la ecuación de una recta. Esta ecuación de la recta la voy a dibujar como E ordenadas y el pH en el eje de abscisa. Y le voy a dar valores extremos. Le voy a dar el valor 0 al pH y 14 para saber los puntos a donde corta el eje de ordenadas. Para el valor 0, evidentemente el pH es, el valor del potencial es 0,7. Y para el valor 14 me da menos 0,126, que es este otro punto. Uniendo estos dos valores, tengo esta recta que es la primera parte del diagrama de Purvé. Voy a la segunda ecuación. El peróxido se reduce a agua. En medio ácido igualo, pongo el valor estándar que me da acá, 1,76, 0,059 sobre 2, logaritmo de la concentración del agua sobre la concentración de peróxido. Todas estas tienen valor 1 molar, y me queda la concentración de iones hidrógeno al cuadrado. Si trabajan un poquito la expresión, les va a quedar la ecuación de otra recta, cuyos valores extremos, este no es 0,9, este está mal acá. Para 0, no, acá es para 14. Para 14 les da 0,9, que es esta otra recta que les da acá. Entonces, las especies que se encuentran entre las dos, estas rectas, digamos, oblicuas en un diagrama de Purvé, nos están indicando que hay redox. Estas rectas pertenecen a equilibrios redox. ¿Qué quiere decir? Son especies que ganan o pierden iones hidrógenos o iones oxidrilos, pero también ganan y pierden electrones. Corresponden a equilibrios tipo redox. Las reacciones posibles van a ocurrir acá en el medio. Todas las especies que estén por arriba van a tener potencial de reducción mayor a la que puede tener una especie que está acá. Entonces las especies que estén por arriba van a ser capaces de reducir a las especies que se encuentran acá en el medio. Los diagramas de Purvé son mucho más complejos que esto. En general, un diagrama de Purvé va a presentar todo tipo de líneas. Va a presentar líneas verticales, líneas horizontales y líneas oblicuas. Cada una de ellas corresponde a distintos equilibrios que yo no los voy a dar ahora, los vamos a ir analizando a medida que vayan apareciendo
los diagramas de Purvé para cada una de las especies, de los grupos en los que vayamos avanzando. Bueno, por último, en esta unidad tenemos que ver los gases nobles. Los gases nobles, en general, son gases monoatómicos, tienen puntos de fusión, densidades y una reactividad que aumentan. Desde el helio al radón. El radón es radiactivo, el xenón es menos reactivo, y su obtención es por destilación a partir de el aire líquido como subproducto, cosa que habíamos visto ya anteriormente. Bueno. Acá tienen los usos del helio, del argón, y del neón y del kriptón. El helio abunda en el Sol, se usa para inflar globos meteorológicos dirigibles y en criogenia para la refrigeración de imanes superconductores. El neón emite color rojizo, se usa para avisos luminosos. El kriptón para lámparas de larga duración y para flash. Y el argón en la atmósfera se encuentra y se usa para generar atmósferas inertes como gas de relleno en lámparas incandescentes. Bueno, yo con esto termino esta unidad.